no, no, no te pares. Tan, 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 pam, pam. Yo hice otra cosa. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mujeres Sin Pares. Lo que pasa es que les explico, o sea, la canción después se monta en edición, no la estamos oyendo, por eso luego nos invitamos El pasito duranguense, ahora los peces en el río, ¿no? Ah, sí. Oye, por cierto, toda la gente, la canción de Mujeres Sin Pares no dura esto. Esta es una edición, ya está en Spotify completa, porque aparte déjenme decirles que quien escribió la letra completita es con ustedes, Marinés. ¡Tarán! Bueno, tenemos que decir que Dinsa ahí le hizo unos buenos arreglos porque cuando se la mandé me dijo, ay Dios, esto es letra como de Pablo Milanés. Obviamente no, jamás, no, qué maravilla poder escribir como Pablo Milanés. No, me refiero a que era casi una historia, una Biblia. Entonces tuvo que hacerle los recortes necesarios. Pero sí, se simplificó. Disfrútenla en Spotify, ya estamos ahí, búsquenos como Mujeres Sin Pares y ahí la escuchan completita. Y no, no, no te pares. Y no se paran, ¿saben quiénes no se paran? Los narcisistas. Hoy vamos a hablar justamente de este tema tan interesante con una experta. Creo que el término se usaba, bueno, yo lo conocí hace muchos años, pero no tenía claro qué era, ¿no? Obviamente era como el narciso, que nada más estaba ensimismado y se veía en su reflejo y se quedó enamorado de su reflejo, ¿no? Esta persona, este narciso. Y entonces por eso se dice que es una persona que le falta empatía con los demás, que es una persona que todo el tiempo está hacia adentro, ¿no? Viéndose Todo gira alrededor de él, ok. Pues sí, puede llegar a ser ególatra, pero hay niveles de narcisismo que ahorita platicaremos. Donald Trump podría ser también un narcisista maligno o perverso. Ahorita hablaremos de cuáles son las características del narcisismo y de sus niveles. Es súper interesante. ¿Tiene algo que ver con el egoísmo? Yo creo que sí. Ahorita le preguntaremos a la experta, pero creo con las personas que he trabajado también en el programa que tengo en la caja de Pandora, hemos hablado justamente de narcisistas y sí hay niveles y sí tiene que ver con el egoísmo y sí tiene que ver también con una falta de empatía, pero creo que tiene que ver con una cuestión de cómo está formado también tu cerebro. Creo que es una cuestión ya predeterminada. ¿Como de nacimiento? Ajá. Entonces vamos a ver este tipo de trastornos. Yo no soy la experta, pero sí he investigado y sí he estudiado un poquito al respecto, pero tampoco quiero decirles cualquier tontería. Por eso tenemos a la mera mera, ¿verdad? Yo una vez me fui de metiche bueno, no de metiche, a querer saber un poco del tema y me metí a leer un poco y empecé a ver características y empecé, ya sabes, ¿no? Se me hace que este es así, se me hace que el novio de mi amiga es así. Claro. Pero no lo entendí, entonces vamos a hablar bien del tema, ¿no? Vamos a hablar bien, porque además, ¿sabes qué? Todos vivimos como con algún grado, ¿no? De narcisismo. Creo que hay grados que pueden llegar a ser sanos y hay grados que ya son totalmente insanos, ¿no? Y que ya no puedes funcionar dentro de una sociedad o que ya le haces daño a la sociedad, ¿no? A la gente que te rodea. Entonces, para ello tenemos a una experta en el tema. Queremos agradecerle. Ella es Priscila Navarrete. Fíjate que es arquitecta, qué maravilla. Yo empecé a estudiar arquitectura, pero no la terminé. Así que vamos a tener cosas en común, Priscila. Es titulada de la UANL de Monterrey, Nuevo León. Actualmente es empresaria y es conferencista y a la par es directora de la asociación Red Faros México, la cual se encarga de difundir la condición de la psicopatía o el psicópata encubierto. Fíjense qué interesante. Como coloquialmente se le conoce, el narcisista perverso, que es justamente que hablábamos, que un ejemplo puede ser Donald Trump, ¿no? Que él es como muy, o sea, como que realmente no le importa decir que es maquiavélico, pero qué miedo los que pasan como si no fueran, ¿no? El psicópata encubierto. Esos Sí, son los que a mí más miedo me dan. Les gusta vestirse como de pollitos y traen un monstruo así como la de la chantilly, ¿te acuerdas? Que le pasaban el pan y le hacía... Y le salía lo malo. Priscila, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Estoy muy agradecida y muy contenta y esperando, más que todo, además de dar la información, quiero dar un mensaje de esperanza y de luz para aquellas personas que están padeciendo de este tipo de personajes.
Padecen de este tipo de de personajes, trastornos, ¿no? porque lo que hace el narcisismo es realmente afectar mucho a la persona que está conviviendo con él, ¿no? Exacto, Se afecta la vida de la exactamente. persona, digo, sin saber nada, realmente me considero completamente ignorante respecto al tema, así es que, pues mejor te escuchamos. Priscila, dinos Sí. desde la A en el tema, ¿qué significa realmente ser un narcisista, ¿no? Mira, como ustedes bien ahorita lo dijeron, coloquialmente se le conoce como el narcisista perverso. Pero el narcisista no necesariamente es el que vemos que está haciendo daño. El narcisista es el que tiene un ego alto. Puede ser egoísta, como bien lo dijo María Inés. Hay personas que tenemos rasgos narcisistas y lo cual no es tan malo porque a veces se puede confundir el amor propio con el ego. A veces es necesario ser egoísta, a veces sin que tú lo quieras, puedes ser envidioso en algún momento en tu vida, en algún momento pudiste ser violenta y eso no quiere decir que seas un narcisista. Inclusive el narcisista no golpea ni mata. Hay un trastorno que está dentro de la DSM-5. Cabe de recalcar que no soy psicóloga, tengo la especialidad en psicopatía, pero eh, hay veces que se confunden ciertos trastornos y tenemos que investigar cómo funcionan los trastornos para que no se confunda con el psicópata encubierto o el psicópata criminal. Entonces, una de ellas es el trastorno de la personalidad narcisista. Esta personalidad no es precisamente de la que voy a hablar. Voy a hablar de la psicopatía. La psicopatía se vio desde aproximadamente 1801 por el científico Pinel. Él fue quien creó esta terminología. Estuvo dentro de la DSM. La DSM es el manual de psiquiatría de enfermedades. Entonces, la psicopatía como tal estuvo en la DSM-1, en la 2 y en la 3. La 3 terminó y empezó la 4 a partir de la década del 90 aproximadamente. Y ahí desapareció totalmente la psicopatía. ¿Por qué? Porque la psicopatía no es una enfermedad, no es un trastorno, simplemente es una condición. La persona nace así o se puede decir que es una forma de ser. Nace así, se han hecho muchos estudios científicos. Actualmente uno de los principales es Ken Cale. Él se encuentra en las prisiones de Nuevo México. Él trae su propio remolque en donde hace escáneres a los criminales. Dentro de los criminales están los que golpean a sus mujeres, los feminicidas, los violadores y los asesinos en serie también. Entonces, Sí, pues... perdón, vámonos poquito a poco porque es demasiada información y queremos irla desmenuzando para que nosotras y nuestro público lo podamos entender un poco mejor. Entonces, dices Claro. que un psicópata ya nace psicópata. ¿A partir de Sí, qué edad entonces puede llegar a, a mostrar como estos actos, ¿no? En donde ya puedes decir es un psicópata. Obviamente, me imagino que puede llegar a ser en la adolescencia o puede ser antes. mira, conforme va avanzando la ciencia, cada vez se hacen nuevos estudios. Entonces, hay indicios de que las personas que son psicópatas natos o psicópatas genuinos nacen con una alteración en su amígdala y en el córtex neofrontal. En la amígdala está un 17% más chica de lo normal. La amígdala es la que mide el miedo, controla el miedo en nosotros y controla las emociones. Entre las emociones principales que controla la amígdala es la empatía. Entonces, al tener la amígdala más chica, hay un descontrol, hay una cierta desconexión neuronal en donde a la persona no le permite relacionarse como es debido. No Por eso hay acata muchos asesinos leyes. seriales que justamente tienen la amígdala, como dices, o sea, desajustes, ¿no? Y entonces esta falta de empatía los hace ver como, ¿por qué no sientes nada después de que mataste a 40 mujeres, ¿no? Realmente no lo Exactamente. sienten, no tienen
culpa ni siquiera. Exactamente. No, No tienen culpa. precisamente como no tienen culpa, o sea, para él no está mal ciertas cosas, por eso con esa tranquilidad lo puede hacer. Entonces, eso viene desde cómo naciste físicamente. Claro, La falta, pero ajá, también es importante porque hay estudios recientes en donde ciertos adultos que en su niñez tuvieron un estrés fuerte, un abuso fuerte, O golpes, ¿no? golpes, pudieron haber desatado que el lóbulo frontal no cerrara como es debido. El lóbulo frontal aproximadamente cierra a los 21 años. Sin embargo, está relacionado con esto, porque no les hacemos escáneres a todas las personas que cometen feminicidios, hablando en México. Ujú. Entonces, sí, los que están ahorita en cárcel y están en Estados Unidos, los están revisando y sí coincide con esta descripción, pero todo el sistema límbico de una u otra manera está dañado. Ujú. Pues, también está relacionado con la materia gris que está dentro del córtex neofrontal. Hay una disminución considerable. De la misma manera, entre menos cantidad de materia gris tengamos en nuestro cerebro, menos es nuestra empatía. Entonces, creo importante decir las características de un psicópata. a ver si venga. Para empezar, lo más importante y lo que los distingue a los distintos trastornos que los trabajan los psiquiatras y psicólogos, que con todo respeto, no queremos entorpecer su trabajo, que es maravilloso, y a los cuales las víctimas nosotros las dirigimos con ellos, porque hacen un trabajo excelente. Entonces, las características son que no son empáticos. Perdóname tantito. Dices que Sí. esto no se trata tal cual con un psicólogo. Las víctimas siempre tienen que ir. Las víctimas. Las víctimas con el psicólogo. Sí, y con un psicólogo que sepa del tema, que esté relacionado, aunque sea con el narcisismo, pero que sepa algo, porque si no hacen sentir culpable a la víctima y la víctima tiende a revictimizarse. Es lo que no queremos en Red Faros. Red Faros se encarga de informar a la víctima en dónde estaba, para que no se sienta ella culpable. Ok. Entonces, la víctima sí, o quien convive con un psicópata, tiene que ir con un psicólogo, pero pues obviamente de preferencia que tenga experiencia con víctimas de psicópatas. Hasta ahí. Vamos, y eso nos ayuda. Sí, o del narcisismo. Ellos le llaman narcisismo perverso, entonces está bien, digo, con que tengan los términos y que sepan más o menos cómo es el ciclo de violencia, con eso las víctimas salen bien. Y con la información y empoderamiento, las víctimas pueden salir. Ahora tengo una duda, más allá de la terminología y que muchas veces se le puede decir narcisista perverso o psicópata, para que a nuestro público también le quede muy claro, todos tenemos ese grado de narcisismo. Los psicópatas saltan a ese grado en donde ya no se pueden relacionar con los demás, ¿cierto? Es decir, no. si tu novio, tu esposo o novia o esposa tiene algunos grados de narcisismo, ¿podría saltar a ser psicópata o no? No. El psicópata está encubierto. El psicópata encubierto está encubierto en la sociedad, está integrado. Ellos se relacionan perfectamente con cualquier tipo de persona. Son muy encantadores. Inteligentes, ¿no? ¿Podrían llegar a tener como niveles de IQ altos o no necesariamente? No necesariamente, que sí los hay, obviamente, sí han sabido casos, pero ellos son astutos. La palabra es astutos. ¿Maquiavélicos pueden ser? Claro, maquiavélicos. O sea, saben quiénes son y saben perfectamente que su forma de ser, sus pensamientos, esa frialdad que puede existir, que ahorita nos va a decir las características, las reconocen perfectamente y saben que no encajan con el común de la sociedad y entonces le echan ganas para encajar. ¿Es correcto? Ellos tienen el instinto de depredar al ser humano. Quieren acabar con tus emociones positivas, con tus emociones negativas, acaban con la identidad de la víctima.
llega un momento en donde la víctima pierde su esencia, hablando de relaciones amorosas o sentimentales. Pueden llegar a ser demasiado encantadores al principio, ¿no? Sí, esa es una de las características, que Sí, son por muy favor, encantadoras. dinos las características porque te Sí, interrumpimos sí, y es cierto, muy perdón. importante. Sí. Características. Bueno, principalmente es que son cero empáticos, pero al principio no nos damos cuenta que carecen de empatía porque se hacen ver como unas personas sumamente encantadoras, o a veces van de corderitos o de ovejitas, en donde pobrecito de mí, mi exnovia, mi mamá me hizo, mi papá, mis amigos, no tengo nadie, se hacen los pobrecitos. Tienden a echarle la culpa a todo el mundo de sus males. Ellos nunca afrontan una culpabilidad. No se arrepienten, tienden a aburrirse con facilidad, necesitan esa inyección de adrenalina constante. Otra característica es que son muy infieles, muy promiscuos. Hay que tener mucho cuidado cuando nos relacionamos con este tipo de personas. Otra muy importante es que no acatan leyes. Y ellos tienen sus propias reglas morales, ellos no tienen ética, ellos se rigen por lo que les conviene. Tienen un problema muy fuerte con el dinero, son parásitos. Es el típico que no mantiene a sus hijos, que estafa, que uno de los lemas es que el fin justifica los medios. Y pues bueno, o sea, realmente en palabras coloquiales se puede decir que es un patán, probablemente. Priscila, estamos hablando ahorita como si fueran solamente los hombres. En cuanto a género, ¿se ha podido descubrir si hay más mujeres o más hombres psicópatas? Ay, qué bueno que lo mencionas, Marina, se me había pasado decirlo. Sí, hay tanto hombres como mujeres. La diferencia en las mujeres es que todavía somos más encubiertas. La mujer se encubre más. Por ejemplo, a diferencia del hombre, la mujer es más histriónica. Las personas histriónicas son las que mucho drama, viven en el drama, viven en una novela constante, histéricas. Son mujeres muy histéricas. También se dice entre las personas con las que trabajamos de víctimas que las mujeres tienden a usar mucha brujería. Manipulan mucho, esto es para ambos, hombre y mujer, manipulan mucho con los hijos y ejercen un control extremo en cualquier persona que se relaciona. Ahora, ¿esto se puede heredar, Priscila? Claro, claro que se puede heredar. Hay estudios científicos en donde el científico escanea a toda la familia o toda la generación que está viva y resulta que varios de esta familia en específico tienen el gen que se llama gen del guerrero. ¿Y este gen del guerrero se puede desatar o puedes tener el gen y nunca tener estos... Puedes tener el gen sin desatarlo gracias a una buena educación. Okay. ¿Qué es una buena educación? Que no haya ningún abuso, que no haya exceso de permisividad de parte de los padres, que se les eduque con límites. Y yo creo que esto es en general, tengas el gen o no. Nosotros como padres debemos educar bien para no criar futuros delincuentes. Entonces, por ejemplo, el científico Jim Fallon, él es de quien tenemos actualmente las resonancias y el cual presta su cerebro a la ciencia. Él es un psicópata. Sin embargo, nunca fue desarrollado este gen y él lo dice que fue gracias a que tuvo unos padres amorosos en la cual vivió en una familia con mucha armonía. Si buscamos en Google, ahí podemos ver imágenes del cerebro para ver la diferencia entre un cerebro psicópata y un cerebro normal. Inclusive dentro... Aquí, ¿no? Sí, inclusive dentro de la familia de Jim Fallon hay psicópatas y hay una de sus sobrinas que mató a la abuelita y otras personas que estuvieron en varios crímenes. Entonces, pues bueno, también es importante contarles cómo es el proceso de la violencia sentimental o de pareja,
para que así las personas que están ahorita con una persona que le podemos decir que es una persona violenta, pues se den cuenta que a lo mejor es un psicópata encubierto y no necesariamente un macho, porque a veces se confunde con el machismo. ¿Tiene algo que ver los ojos, Priscila? Perdóname, no te escuché. Con respecto a los psicópatas, obviamente no es, tendríamos que ser científicos expertos, ¿no? Para descubrirlo a través de los ojos, pero se dice que también son como muy nerviosos, no pueden tener contacto visual contigo, como que finalmente todo el tiempo están bajando la mirada. ¿Hay algo cierto de eso o es un mito? No, es un mito. El psicópata puede ser el ser más encantador del mundo. ¡Qué no miedo! puedes creer Sí, que lo sea. Te voy a dar un ejemplo. El claro ejemplo de Johnny Depp con su ex esposa Amber Heard. Todo el mundo pensaba que Johnny Depp era el que la golpeaba. Y resulta que ella era la que ejercía la violencia. Entonces, y la ves y es una mujer hermosa. Nunca pensarías que ha golpeado a todas sus parejas y que ha tenido una estela grande de relaciones desastrosas. Ahora te voy a decir algo aquí. Ay, perdón, Estrella, y ahorita también sigues tú. Una mujer siempre va a ser más débil físicamente que un hombre. Tú dirías, ¿cómo puede agarrárselo a golpes? Pues porque desde antes viene una manipulación, viene un poco wash, en donde ya dejan al hombre como trapo, ¿no? No, y que a lo mejor el hombre también recibió una muy buena educación que no la va a golpear, simplemente es mujer. No, no se lo va a regresar, pero pues no se dejaría que lo golpearan. Claro. Tiene más manipulación detrás. El abuso narcisista está seriamente relacionado con los suicidios. Y estadísticamente en el mundo hay más suicidios de hombres que de mujeres. Okay. Entonces, no podemos aseverar esto porque no hay estadísticas de por qué se matan o por qué atentan contra su vida, pero sí sabemos que el abuso psicopático o narcisista está muy relacionado con muchos suicidios. Oye, entonces, a ver, si esto es más como de un físico, como de nacimiento, lo traes. Neuronal, cerebral. Exactamente, entonces lo puedes desarrollar o lo puedes traer, pero y no desarrollar. Exacto. Entonces, de entrada, a lo mejor no son las palabras correctas, pero no es mi culpa ser un psicópata. A lo mejor no son las palabras correctas, sin embargo, las personas independientes, como no es una enfermedad, no pueden ir al psiquiátrico al momento de cometer un delito. Entonces, como esto no está reconocido por la DSM-5 o la psiquiatría, estas personas tienen que pagar sus delitos, independientemente sean psicópatas o no, porque si metemos esta excusa de que no tienen la culpa porque son psicópatas, estamos quitándoles y no me refería específicamente a esa parte legal, que no porque no conozcas algo, ay, es que yo no sabía que era malo, ¿verdad? Pues ahora, claro. No me refería a ese punto, yo lo traía de nacimiento y lamentablemente nací en una familia que no me ayudó a contrarrestar esta parte que por nacimiento traigo. A eso me refería. Digamos que en resumen es, yo no me quise hacer malo, yo traía de nacimiento esto. Esa carga genética. Sí, imagínate que nace en una familia que aparte no son así ninguno, pero tuviste violencia. Entonces es que si le metemos, si les contamos este tipo de cosas a las víctimas suelen ser muy empáticas y se van a quedar ahí. Tienen ese instinto de sobreprotección, de proteger a la pareja. Entonces, ellos tienen el poder de decidir si hacen el bien o hacen el mal. Sí, porque son conscientes, saben. Son conscientes, por supuesto. Ellos ven a su víctima llorando y sufriendo y ellos no sienten remordimiento. Ellos deciden hacer el mal. Entonces, pues bueno, voy si me permiten, puedo empezar el ciclo, porque aquí es donde cuando empiezo a contar el ciclo, es cuando la gente empieza a levantar la mano y dice, yo pasé por eso. Empezamos con el bombardeo de amor. Cuando tú conoces a esta persona, es una persona sumamente encantadora,
te dice todas las cualidades que no te puedes imaginar que tenías, te habla todo el tiempo recibes mensajes, llamadas, flores, regalos. Es como la palabra lo dice, es un bombardeo intenso. Desde que amanece hasta que cierras los ojos, tienes mensajes en tu celular de esta persona. Se mete en tu círculo de amistad y tu círculo familiar. Es decir, de repente tus amigos ya son sus amigos y tus familiares te dicen, mijito, mijita, qué pareja tan hermoso te encontraste, wow. Esta persona se hace cargo de que tú pienses que encontraste a tu alma gemela, lo cual sabemos que esto no existe una persona copy-paste de nadie. Pueden haber personas adecuadas para alguien, sin embargo, no existe el alma gemela. Ellos te hacen creer que si a ti te gusta la literatura, a mí también, si a ti te gusta el teatro, a mí también, y esta actriz o esta cantante, a mí también, entonces somos el uno para el otro. Y entonces, poco a poco, la víctima piensa que encontró el amor de su vida y que nunca más va a encontrar a alguien que la trate de esta manera. Entonces, poco a poco la víctima pues va bajando defensas, ¿no? Porque ya empieza a sentirse en un área de confort, con una persona de seguridad que me quiere. Además, ellos van rápido, o te embarazan rápido, o se van a vivir rápido, te entregan el anillo de compromiso rápido, se casan muy rápido, en menos de 3 meses ya estás en planes de boda. Y pues la víctima dice, ¿para qué le pienso si ya encontré lo que siempre había querido o buscado en mi vida? ¿Qué hice de bueno en mi vida para merecerme esto? ¿No? Sí, por ahí. Sí. Hay un término que decimos que se llama face bombing, que es cuando el psicópata lo conoce si tienen 2, 3 amigos en común en Facebook y de repente conforme empieza la relación ya son 30, 20, 25 personas en común. ¿Por qué? Porque al psicópata le interesa mucho hacerse amigo de tus amigos para que en un futuro te los quite, se apropia de tu vida. Okay. Entonces, pues bueno, la víctima cae encantada y enamoradísima del psicópata y se van a vivir juntos. Cuando el psicópata o el narcisista se da cuenta de que la víctima está sumamente enamorada y asegurada, entonces se quita la máscara y le viene su verdadera forma de ser, su verdadero yo. De repente, todo lo que le gustaba de ella o de él, ya no. Te encuentra defectos que ni tú sabías que tenías. Empieza el gaslighting, que es cuando el psicópata le hace creer a la mujer o a su pareja que está loco o loca. Por ejemplo, es una película que luego se las vamos exacto, del 1940 aproximadamente, que se llama igual gaslighting, en donde igual el psicópata bajaba la intensidad de las luces para que ella pensara que la luz estaba disminuyendo y él le decía que estaba loca. La estaba volviendo loca. No es cierto. La estaba volviendo loca, que es la intención. La intención del psicópata es volver loca a la contraparte. Entonces, por ejemplo, si yo dejé este objeto aquí y luego de los 15 minutos ya no está, el psicópata lo esconde y te dice que estás loca, que ahí no lo dejaste y resulta que esta cosa aparece allá. Entonces... Desde cuando se quita la máscara, cuando llega el momento en que se quita la máscara el psicópata y empieza a hacer las cosas estas, ya en la parte B, ¿no? Ya lo hace con conciencia, dice, a partir de ahorita yo me quito la máscara y mi tarea es esta, todas las cosas que se le ocurren, me supongo que a lo mejor no todos hacen las mismas cosas, pero como en general eso es como... O sea, bueno, es que el gaslighting también es cuando pelean, discuten, y al cabo, al ratito regresa como si nada. Y la discusión estuvo tan fuerte que dices tú, ni me pidió perdón ni nada. Regresa y tú quieres discutir o quieres arreglar el problema como una persona asertiva. Y te dice, estás loca. Yo no estoy peleado ni estoy nada. O sea, tú estás inventando. Esa historia no pasó. ¿Por qué te quieres pelear todo el tiempo? Si eso ya pasó o eso no pasó así como tú necesariamente es de un psicópata. Puedes no ser un psicópata y hacer gaslighting a tu pareja, ¿no? Para que quede claro. Claro. Loca. ¿Estás loca?
que el bombardeo de amor. El bombardeo de amor puede hacerlo alguien que realmente está interesado y quiere conquistar a alguien. O sea, aquí la situación es que con todas las víctimas con las que trabajamos, todas cumplen este ciclo de violencia. Entonces, dentro de este ciclo, ¿cuál seguiría? Después de que ya se quita la máscara, empieza a hacer este tipo de manipulaciones. Dentro de la manipulación también está la proyección. Cuando te empieza a culpar, por ejemplo, es que tú eres muy egoísta, es que tú eres envidiosa, es que tú eres mala persona. Y esa es la proyección en donde lo que él es, se lo está haciendo creer a la víctima. Eres su espejo. Exacto, es el mirroring. Entonces, la víctima piensa que es mala o que soy una mala persona. Y que entonces él me está haciendo un favor al estar conmigo porque me perdona todos mis errores. Entonces empiezan también los golpes. Cuando no te puede manipular con todo este tipo de artimañas, empiezan los golpes. También se utiliza mucho la triangulación. La triangulación es cuando te compara con sus exparejas o con alguna amistad, con alguna amiga, con algún amigo que le parezca más guapo o más guapa que tú, o con su mamá, que la comida, etcétera, etcétera, y te hace creer que muchas personas le escriben por teléfono o que tiene muchas admiradoras muertas por él y tú eres la indicada o la estrella. Entonces, debes agradecer que estoy contigo y aguantarte, porque si yo te dejo, tengo muchísimas otras personas que quieren estar conmigo. Ahora, Priscila, hay que ver algo muy importante. Tú que trabajas con tantas víctimas, siempre hay una víctima y un victimario. Entonces, ¿qué características también debe tener la persona que elige a esta persona? Porque quizás hay muchas mujeres o muchos hombres que desde un principio no se la compran y terminan de raíz con esa relación. ¿Qué características tiene la víctima que se queda ahí hasta llegar casi a consumir su vida? Mira, también depende de qué es lo que quiere el psicópata, porque a veces los quiere buscar un beneficio monetario, un beneficio social. O sea, por ejemplo, si la víctima tiene un roce social que al psicópata le conviene, pues busco a alguien así. Buscan también a lo mejor alguien muy guapa o muy guapo que los haga engrandecerse porque son narcisistas. Todo psicópata es narcisista. Sin embargo, no todo narcisista es psicópata. Entonces, ay, perdón, ¿nos puedes separar más la parte de narcisista y psicópata? El narcisista que sí, es el rey de... El narcisista es el que el ego, soy envidioso, soy egoísta, yo quiero resaltar ante los demás, que también hacen mucho daño estar con una persona narcisista. Sin embargo, el narcisista solo está pensando en él, no está pensando ensimismado, no está pensando en lastimar y hacer daño. Por lo mismo, yo soy el principal. El daño sería colateral, pero no es directo. Exacto. No es maquiavélico, no es maquiavélico. Exacto. El psicópata encubierto es encantador, no te puedes imaginar. A veces ni siquiera lo conoces y ni siquiera le ves sus rasgos narcisistas, porque se hace pasar por un empático, por un buenazo, por una buenaza. Entonces no puedes imaginar nada malo hasta que te vas a vivir con él o hasta que te tiene asegurado o asegurada. Priscila, pero entonces, con las características que yo te preguntaba, más allá de poderle ofrecer un estatus social, dinero, que seas muy bonita o muy guapo, más bien estas características de personalidad, son personas que quizás tienden a ser más introvertidas o quizás pues tienen baja autoestima. A ese tipo más bien de rasgos es a los de víctimas. Normalmente la víctima sale con la autoestima en los suelos. Sin embargo, ¿Cómo entra? Sin embargo, dentro de las víctimas trabajamos con víctimas que son empresarias, empresarios, CEOs de empresas, de negocios, tituladas, titulados. Pero sus características emocionales más bien. A eso normalmente son sumamente sensibles. Entre más empática sea la víctima, más tiende a proteger y a sentirse buena. Esa persona es buena, siempre he sido buena y tú me dices que soy mala. Entonces, todo lo que yo pensé que yo era, ya no lo soy. La víctima a veces entra en una depresión muy fuerte por esta situación.
Los hijos, cuando hay hijos es un problema muchísimo más grande porque a veces el psicópata enseña a sus hijos cómo comportarse. Y esto se sigue yendo generación tras generación. A veces los hijos ni siquiera nacen con el gen guerrero, pero tienen esos rasgos narcisistas o psicopáticos y de ahí pueden salir mucha gente, muchos hombres machos, sin necesariamente ser psicópatas. Que también hemos tenido casos así, que el papá es psicópata y el hijo es un macho. De igual manera le hace un daño tremendo a la víctima. Entonces, generalmente la víctima es muy empática, tiende mucho a ayudar a las personas, tiende mucho a hacer obra social, entonces es más fácil de manipular. Entre más buena sea una persona, más fácil es de manipular. Sí, entonces la clave está ahí. No es ahorita por lo que decías, obviamente leí esta parte, ¿no? De decir, hay CEOs, hay empresarios, o sea, gente muy exitosa que dices, bueno, no tiene una baja autoestima, ¿no? Digamos, me imagino que por ahí va, sino que es muy sensible. Entonces, exacto, cuando llega esta persona bonita, sensible, que da, que ama y toda esa máscara fregoncísima que trae el psicópata, pues entonces, como tú dices, ¿no? Estoy convencida que encontré a mi media naranja. O sea, sí exacto, existe la media naranja. Y todavía es exacto. más bueno que yo. Y, ay, no, 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 no. Se O sea, dice que una de las frases preferidas de las víctimas es cuando la víctima toda su vida ha dicho que, con el amor todo se puede o todo es posible gracias al amor. o sea, es otra Entonces, característica de la víctima. bueno, es que muchas víctimas creemos eso, yo soy una de ellas, pero también es que gracias al amor te sales de esa relación, al amor propio, al amor de tus hijos, sales de esa relación. ¿Por qué? Porque me quiero más yo a mí misma. Y solamente que hay víctimas que esta frase la malemplean y le dan el poder a esta persona. Entonces, cuando más manipulada te tienen, viene el descarte. Aquí hay dos tipos de descarte. Cuando la víctima deja a su agresor o cuando el agresor deja a la víctima. Cuando el agresor deja a la víctima, siempre es porque ya la cambió por alguien más. Entonces, imagínate manipulada al 100% y que todavía te cambien por alguien más, alguien que es mejor que tú, porque eso te hace Destrozada, creer. Destrozada. Las víctimas muchas veces tienden a suicidarse, entran en una depresión intensa y muchas personas de ahí salen golpeadas, porque el psicópata no todos golpean, pero cuando no pueden manipularte, como fue en mi caso, yo salí golpeada. Y muchas de las víctimas salen golpeadas. ¿Por qué? Porque no nos dejamos manipular. Entonces, cuando la víctima deja al agresor, ahí se desata lo que llamamos la ira narcisista. Aquí sale todos sus demonios, todo el coraje y se va contra la víctima. Cuando se rompe esta relación, el psicópata siempre está pendiente de lo que la expareja está haciendo en su vida, en redes sociales, por las amistades en común, que las amistades en común, muchas de ellas terminan pensando que su amiga o que su amigo se volvió loco. Ok, pero ¿cómo te dejó? ¿Cómo dejaste a este hombre tan maravilloso, esta mujer tan maravillosa, si te trataba como una reina? Pues sí, fuera de la casa es lo que se ve. Detrás de las puertas no sabemos el sufrimiento y el infierno que se está viviendo. Entonces, aunado a que estás destrozada emocionalmente, el psicópata empieza lo que llamamos una campaña de difamación en contra de la víctima. A veces en redes sociales, con las amistades, con sus amistades, con su familia o con tu familia, empieza a hablar mal de ti la víctima. Que te volviste loca, que tú lo golpeabas o que tú la golpeabas, lo peor de ti. Y la gente le cree a él o le cree a ella. Porque no pueden imaginar que una persona tan elocuente y tan encantador o tan bueno sea el malo. Entonces, haz de cuenta que la víctima termina siendo victimario. Claro. Después de esto... Pero entonces en este descarte, Priscila,
no hay una buena salida para la víctima. Me imagino que obviamente con tiempo de terapia, con tiempo de trabajo y recuperación, pero ya sea que la víctima lo deje o el psicópata deje a su víctima, de cualquier forma quedas destrozado, Sí, ya sea sí, 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 emocional y claro. físicamente. Claro, vienes de una devaluación muy fuerte, de una manipulación muy fuerte, ya estás destrozado. Terminas esta relación y el sentimiento de culpa es un sentimiento muy fuerte que la víctima debe de tratar. De hecho, este es el sentimiento que más batallamos en que la víctima lo suelte. Por eso aquí es donde es terapia sí o sí, no hay más. Se tiene que ir con un terapeuta que le diga que la culpa no fue de ella y que aparte sane todo todo su interior, que levante su autoestima, que se pueda empoderar. ¿Por qué? Porque el psicópata siempre vuelve, siempre vuelve. Ahora, ¿legalmente Entonces, hay algo que ampare a las víctimas? si hay golpes, sí, si hay golpes, sí, si hay fraude, si hay una violación, si hay un acto, sí. Sin embargo, cuando hacemos las pruebas psicológicas para este tipo de personas, pues no hay nada que se detecte que sea un psicópata o un narcisista. Cuando yo personalmente, bueno, aquí voy a hablar un poco de mi caso, cuando yo pedí estas pruebas, salió su falta de empatía, su mucha impulsividad ¿En dónde le y hicieron estas pruebas? en el centro de convivencia para menores, porque yo tengo hijos con esta persona. Entonces ahí, por las convivencias y por la protección de los niños, yo pedí estas pruebas. Ahí viene que es impulsivo, que no controla la ira, que es poco asertivo para comunicarse y que no tiene empatía. Entonces, bueno, son las características. Pero ¿Y volvemos a lo él mismo. perdió la custodia de sus hijos? No, él tiene yo tengo la custodia, la patria potestad sigue compartida, pero como no los mantiene, porque obviamente no mantienen a sus hijos, no quieren ni a sus hijos, no les importa si sus hijos tienen o no tienen. Se puede más adelante pedir que pierda la patria potestad, que esa es la ¿Cuánto tiempo? intención. Porque muchas veces aprendemos mucho más de historias de vida como la tuya, Priscila. Y bueno, primero que nada te quiero agradecer que nos lo estés comentando, que lo estés compartiendo y que ayudes a muchas más víctimas y que dejen de Claro. revictimizarse sobre todo. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en una situación así? ¿Cuánto tiempo puede aguantar tu cuerpo y tu mente en una situación así? No, el cuerpo puede aguantar años, ¿verdad? En mi caso yo duré 1 año de noviazgo y 2 años viviendo con esta persona. Si me fui a vivir con él fue porque quedé embarazada y no conforme que quedo embarazada, vienen 2 en camino. Tuve gemelos. Entonces, el aseguramiento ya era doble. Entonces, bueno, cuando dejamos a este tipo de personas, siempre se les va a recomendar el contacto cero. El contacto cero es muy difícil. ¿Qué es contacto cero? Es bloquearlo de redes sociales, bloquearlo WhatsApp, bloquear llamadas. Inclusive cuando vas a meter una denuncia, te lo piden en la Procuraduría. Tiene que hacer contacto cero. ¿Por qué? Porque estas personas siempre vuelven. Ellos tienen un alto sentido de derecho. Aunque tú no estés conmigo, tú me perteneces. Así Oye, piensan ellos. pero ¿a qué vuelven? Porque como son narcisistas también es, a ver, espérame. Primero a mí conmigo estás bien, ¿no? O no sé, ¿a qué vuelven? ¿Qué quieren? Vuelven para asegurar que la víctima siga ahí, que la Siga siendo víctima siga, víctima, me que siga la víctima, no teniendo... necesariamente, que la víctima siga sintiendo algo por él. Que la víctima, Narcisismo. exacto. A Es presentar el el narcisismo. sentido del derecho. Tú me perteneces. Tú Es eres tu una propiedad. cosa para mí. El psicópata cosifica a las personas. Y como eres una cosa, no te le puedes salir de su red. Hasta que él decida, o ella. Hasta que él decida, claro. Hasta que ya te ve totalmente destrozado, destrozada, ya no le sirves. Ya va por A el lo mejor siguiente. cuando ya te dejó en quiebra, cuando ya te dejó avejentada, cuando ya te dejó enferma. Esto es bien común, nos llegan víctimas enfermas de cáncer
el tipo se va, las deja, porque ya no les ¿De dónde sirve. sacan tanta energía estos psicópatas? Híjole, pues es que ellos así nacen. Ellos no sienten ese amor que a lo mejor tú sientes o que tú sientes por tus hijos o que a lo mejor o una persona normal siente por sus hijos. Por más que tú le expliques a esta persona cómo son las relaciones amorosas o las relaciones interpersonales, ellos no entienden. Si tú les estás explique y explique y explique que esto es malo, que esto es bueno, las cosas lamentablemente terminan en una pelea, en una discusión, porque la loca eres tú, porque tú no entiendes cómo pienso yo, psicópata. Y no Así sienten son, nada, o sea, no no sienten sienten nada. nada de lo Entonces, que si están no haciendo. sienten nada, pues obviamente tienen toda la energía del mundo. Claro. Y sabes también que es importante, es uno de los rasgos, que también si me equivoco, dime por favor, pero lo que me han comentado es que se sienten muy por encima de todos los demás. Ellos son siempre más inteligentes, más astutos, Sí. más fuertes, más divertidos. La gente le aburre, ¿no? Es Exacto. como, no, ¿cómo me voy a codear? ¿Cómo me voy a bajar de escalón con estos que no me divierten? No podemos hablar Eso es muy característico del narcisista. Ok, a ver, tú viviste una historia Sí, y me imagino que, bueno, por esa misma razón, tú ahorita ayudas a la gente claro. y estás preocupada porque empiezan a notar estas alertas. A mí me gustaría que nos simplificaras un poco a toda la gente que nos está viendo, ya nos dijiste las características, pero a través de tu historia, ¿en qué momento, fíjate, en qué momento te das cuenta que estás así? A lo mejor no sabes qué es narcisismo, a lo mejor no sabes qué es... Claro, no sabemos. ¿Y qué puede hacer una persona que con conciencia ahorita diga, ah, canijo, se me hace que estoy viviendo algo así? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que acudir? Y obviamente platicarnos, ¿tú qué hiciste también? ¿Tú cómo te diste cuenta y cómo saliste de esta? ¿No? Bueno, yo ya cuando salgo de estas situaciones, porque yo ya estaba muy amenazada, hablo por mí, yo soy empresaria, tengo mi negocio, me amenazó que me iba a quemar mi negocio, que me olvidara de mis negocios. Entonces, me amenazaba con los niños, que me los iba a quitar, etcétera, etcétera, golpes, tuvo que entrar la policía. Cuando yo le marco a la policía para pedir ayuda, y que llega la policía, llega violencia familiar y mis papás a ayudarme, ahí me di cuenta en donde dije yo, ya no hay vuelta atrás, hasta aquí llegué. O sea, yo sabía, o sea, la víctima sabe que te va a volver a buscar, sabes que va a regresar, y más por la manera en que en mi caso yo lo dejé. Claro. Entonces, Heriste su ego. exacto. Cuando tú hieres el ego, ellos no se quedan tranquilos, tienen que buscar la manera de revertir el daño. Por eso les digo, ellos siempre vuelven, a esto se le llama hoovering. Y sí, o sea, a la semana ya estaba en casa de mis papás con un anillo de diamantes y prometiéndome muchas cosas. Ellos prometen mucho, mucho, todo el tiempo te están prometiendo cosas. ¿Qué quería de ti él? Porque todos van con un fin, dices, a veces es el dinero, a veces es entrar en tu círculo social, a veces, ¿qué quería él de ti? Todo, todo. Yo mantenía prácticamente la casa. Tú eres la empresaria, tú eres la Era que la generaba empresa, el él dinero. también, pero él incluso ganaba más que yo. Y aún así yo ponía más. Él iba con la máscara de vamos a dividir los gastos mitad y mitad. Y cuando ya veía los gastos, no, yo nomás pago esto. Entonces, conforme los niños crecían, pues los gastos ya no eran así, 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 y aparte eran doble, porque pues son dos, perdón. También yo soy muy blanca y él es muy moreno, entonces para él era un conflicto muy fuerte su color de piel. Él tenía que estarse bañando de 2 hasta 4 veces al día, porque entre más se bañaba, su piel menos morena se veía. Pero en tu Tenía, cabeza, En su porque el mente. color no se quita, ¿no? lo que pasa es que cuando una persona está muy morena y se acaba de bañar, con los poros te ves ligeramente más, pues no blanco, sino más aperlado, pudiera ser. Entonces le entraba el sol, le caía el sol y empezaba a sudar y tenía que volverse a bañar para volverse a ver como antes. Por ejemplo,
el pelo negro, para él era indispensable que la persona tuviera el pelo negro y fuera blanca y cumpliera con una estatura porque él es muy bajito, entonces la otra persona tenía que estar más bajito que él. Entonces, haz de cuenta que yo cumplía físicamente sus características. Sí, como narcisista que no fuera superior a él. O sea, Exacto. entonces si estás más alto, pues yo me voy a ver muy mal porque soy chaparro. Y entonces si Sí. tú eres, Sí, tú sí, tienes sí, que ganar exacto. también menos que yo, pero yo no voy a ponerle más, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, socialmente también porque él venía de un estatus económico diferente al mío, entonces de repente él se quedó con muchas amistades. De estas amistades, muchas se fueron de parte de él y muchas de ellas siguen pensando que Priscila está loca, ¿verdad? Este, pero bueno, yo me quedo con la tranquilidad de que en mi caso yo fui la cuarta mujer de él con la que vivió. Ha tenido más mujeres, ¿verdad? Pero con la que vivió soy la cuarta y soy la cuarta a la cual él ha golpeado. A mí las exparejas me han buscado para contarme cómo era que las golpeaba. Entonces me quedo con eso y me quedo con la tranquilidad de que estoy ayudando a otras personas, que cuando yo cuento mi historia me dicen, yo también pasé eso y luego hizo esto y yo también aquello. Y entonces, a pesar de que son diferentes físicamente y que a lo mejor no les gustan las mismas cosas a todos, el ciclo de violencia siempre es el mismo, siempre, El ciclo. el ciclo. Entonces, Sí. una vez que ahorita que nos está escuchando la gente y que puedes ubicar que yo estoy en una relación así o mi amiga está en una relación así, ¿cuál es el primer paso? Cuando con conciencia te estás dando cuenta que ahí estás y que quieres hacer algo para detenerlo, porque puede pasar que te estés dando cuenta que estás viviendo una historia así, pero quieres estar ahí. El primer paso es aceptar que lo que estás viviendo no está bien, porque a veces la víctima normaliza la situación, piensa que así es con cualquier pareja. El segundo paso es informarte qué es el narcisismo, cómo funcionan los psicópatas encubiertos o los psicópatas narcisistas. Red Faros de eso se encarga, de visibilizar y orientar a la víctima. Estas son las características, esto es un pedazo. Ahorita simplifiqué todo, pero hay muchísimo más, durante el proceso de evaluación hay muchísimo más terminologías. Entonces, luego de esto es hacer el contacto cero, el descarte, ya no volver a comunicarnos con esta persona, usar abogados si hay familia en común o negocios en Sí, común, que porque me los puede imagino que haber. debe haber un tipo de orden de restricción con estas personas. Exacto. O sea, creo que sí, Sí. ahí sí te puedes amparar un poco Si hay con... amenazas, golpes o amenazas, puedes meter una orden de restricción sin problema. Pero lo legal, el tener un abogado que te defienda tu negocio, que defienda a tus hijos o que tramite un divorcio, es sí o sí, siempre. Y la comunicación debe de ser entre abogados de estas personas, porque tú ya no puedes hablar con esta persona. Es contacto cero, cero contacto visual, cero contacto físico, de redes sociales, todo, lo menos que puedas saber de esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona en sus redes sociales va a buscar anclas para que tú lo vuelvas a buscar o que la vuelvas a buscar. Sí, obviamente la víctima necesita muchísimo, mucha terapia, ¿no? Exacto, Constante para estar trabajando exacto, en su autoestima, en ir liberándose, en ir curándose, ¿no? Curando tantas exacto, heridas físicas y tantas heridas emocionales, ¿no? Que las emocionales exacto. son las que quizás pueden llegar a ser un poquito más tardadas, pero hay forma. Vamos a poner aquí tus redes sociales también, Priscila, para que toda la gente que Sí, quiera entrar a buscar mucha más información, como dices, aquí lo tuvimos que condensar, pero que busquen exacto. información en tus redes y sobre todo en esta, pues a través de esta asociación, ¿no? Faros. Te Claro, agradecemos muchísimo. un ejemplo bien clarito de lo que está pasando de esta situación es el caso de Eleazar Gómez, en donde todas sus exparejas mediante los medios de comunicación nos contaron las horribles manipulaciones y golpes que les hacía a estas diferentes mujeres, y todas hermosas y todas con cualidades increíbles. Sí, ¿verdad? Que luego parece de mentira que en el mundo del espectáculo y un chico tan guapo y que dices,
qué es lo que le da miedo y pues resulta que a todas les daba sus trancazos y Exacto. salieron varias. Y esto nos sirve mucho también. Ahorita estamos hablando, como tú dices, de luego nos vamos a quedar con los hombres. También las mujeres lo hacen. Y pero luego el abuso a través de los golpes, pues las mujeres somos más débiles, por naturalezas Exacto. somos más débiles. Entonces, pues sí, que nos levantemos y que salgamos de ahí, ¿no? Que nos demos cuenta, si conocemos a alguien también, pues enseñarles el programa de Mujeres Impares para que lo vean, para que se den cuenta, así como que te digo, Claro. Alerta, alerta, sí, mira, alerta chécate roja. este programa. Muchísimas gracias, Normalmente, Priscila. cuando yo Dime. hago conferencias Ajá. o este tipo de programas de informativos, las personas que están escuchando y que puedan estar escribiendo van a levantar la mano y van a decir, yo me identifico. Siempre, siempre sale alguien. Nos dejas tu información aquí, bueno, la ponemos aquí, para toda la gente que quiera levantar la mano y tener ayuda también, ¿no? Claro, claro, están Excelente. las redes sociales, tanto de las mías, las personales y las de Red Faros, siempre estamos apoyando víctimas y informando a cualquier persona que tenga una inquietud o preguntas o que quieren saber si realmente están en una situación de violencia psicopática. Perfecto. Muchas gracias, Priscila. Y te tenemos un regalito para agradecerte que estuviste con nosotros. Aquí está y esperamos que te guste mucho. 1, 2, 3. Está increíble, muchísimas gracias, muchachas. Para que nunca se te olvide que estuviste aquí en Mujeres Impares y a nosotros tampoco se nos va a Wow, olvidar wow, un mis tema tan respetos, interesante. muchas gracias, me siento muy agradecida. Gracias, Priscila. Pues esperamos tenerte pronto y sobre todo, pues poder apoyar, ¿no? A estas mujeres y hombres que necesitan de esta ayuda. Gracias por hacerlo. Gracias a Gracias, ustedes. Priscila. Bonito día. Nos vemos. Bye. ¿Ves? En la Vamos a torre. hacer un recopilado de todas las veces que Estrella, cuando termina el programa, voltea a verme y hace. Es que es impresionante. Yo no sabía que existía eso. O sea, de esa manera tan maquiavélica de preparar todo ese sistema. Y seguramente hoy que me vaya a dormir, Marines, voy a empezar. ¿Quién es así? ¿Quién? Estaré durmiendo con el No, enemigo. hombre, no. No, hombre, no. Decir, ¿cuánta gente, fíjate, que tiene esto, que es que se preocupan tanto por caer bien y por ser el centro de atención y que a lo mejor no te toca ser la víctima, pero dices, bueno, ya no, ¿será ¿Será que no, me voy a poner alerta? Me voy a poner alerta porque qué mala onda que gente cercana a lo mejor no se va a dar cuenta. No es fácil, ¿verdad? Entrarle, oye, ¿no será psicópata tu novio? Sí, yo creo que es muy complicado poder Delicado, llegar ¿no? a querer ayudar a alguien más, sobre todo a alguien que no quiere ser ayudado, ¿no? Que no está en esa situación en la que puede abrir los ojos, porque muchas veces vives con una venda en los ojos con este tipo de Sí, personas. Aquí lo importante es, a través de estos programas y de que se informen las personas, que puedan quitarse esa venda de los ojos y luego empezar el camino de la sí, transformación, ¿no? Hacia una mejor vida. sí, porque qué pena convertirte en una víctima y independientemente de que qué pena ser un psicópata, ¿verdad? Peor tantito. Sí, Porque como claro. decía hace rato Priscila, bueno, no estamos, no es un pretexto y no estamos diciendo que porque no saben y porque no es su culpa y porque ya es algo con lo que nacieron, pues entonces ya van a ir haciendo daño al por Libremente, mayor. ¿no? Exactamente. Sí, sí tienes esta decisión de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Estas personas deciden hacer sufrir, ¿no? Pero finalmente necesitan, yo creo que sufren mucho, a eso iba mi comentario, a que finalmente creo que en alguna parte de su vida necesitan este amor, ¿no? Y por medios muy terribles y desastrosos lo están buscando y nunca van a llegar a tenerlo. Pero yo creo que tienen esta necesidad de amor, ¿no crees? O Quién sabe, nada. acuérdate que no tienen Bueno, no tienen empatía, exacto, sentimiento. no Ya no tienen. le preguntamos, pero bueno. Le escribimos, Sí, ¿no? sí, qué interesante programa. Bueno, como siempre, aquí en Mujeres Impares, güera, siempre queremos traer pues información que nos sirva, que nos ayude. Y si es a través de este programa, pues qué bueno. Gracias por vernos y siempre nos vamos a preocupar, la güerita y yo, por traerles
temas tan interesantes como este. ¿Verdad, Así güerita? es, sí, sí, que les sirva, que funcione. Gracias por estar con nosotros. Compartan este video si les gustó. Es un tema muy importante y que puede ayudar a muchas mujeres y muchos hombres alrededor del mundo. Les mandamos un beso y nos vemos el próximo martes. Bye. Bye, güera.